Hola y muy buenas, ¿cómo están? Bueno, habrá una segunda temporada del anime de Sereigensuki. El anime termina mostrando cómo Ryo se reúne en este mundo con su amiga de la infancia y con su hermana y su hermanastro que están en los recuerdos de Haruto. El anime resume este reencuentro ya que en la novela Ryo se reúne con ella antes de rescatar a su profesora. Supongo que para dar pie a esta segunda temporada, que ya fue confirmada pero que hasta la fecha en la que sale este video sin una fecha de estreno. También habrá un doblaje al español latino que saldrá en el 2022, pero ya que el anime termina con el reencuentro de Ryo, Miharu, Masato y Aki, en una lista de reproducción estaré contando sobre cómo continúa después del reencuentro, priorizando lo que es relevante para el desarrollo de los personajes y de la historia, y sobre todo aquello que no fue mostrado en el anime, hasta que Ryo va a la boda de su maestra, y también aquello que ocurre después del anime de Sereigensuki. Bueno, a continuación un poco sobre lo que ocurre después del anime. Y así, luego de que los tres terminaran de beber todo el líquido y dieran un suspiro en conjunto, Ryo le preguntó a Miharu: si no les molesta, ¿podrían decirme qué estaban haciendo en ese lugar? Nosotros tampoco sabemos exactamente qué pasó. Antes de darnos cuenta ya estábamos parados en ese prado, dijo Miharu, haciéndose cargo de las explicaciones por parte de los otros dos. Ya veo. En otras palabras, no saben qué es este lugar, ¿no? Así es, no tenemos ni idea. Disculpa, en realidad, ¿en dónde estamos? Esta es la región de Estral, en el continente Ufría. Estamos en medio de los pastizales cerca de la frontera del reino de Galwark y el reino Santi Estela. ¿Han escuchado esos nombres alguna vez?, dijo Ryo, explicando el nombre del continente, país y lugar ante la pregunta reservada de Miharu. Es la primera vez que escucho esos nombres. Entonces, ¿no estamos en Japón?, preguntó Miharu junto con una expresión llena de preocupación, pero aún así con una débil esperanza. Ya, pero entonces, ¿dónde estamos? ¿Tú quién eres? ¿Por qué puedes hablar japonés?, preguntó Aki, preocupada. Su voz temblaba levemente, tal vez sintiendo miedo a enfrentarse a la realidad frente a sus ojos. Al menos puedo decir que esta no es la tierra que ustedes conocen. Los nombres ya se los dije hace unos momentos, y yo puedo hablar japonés porque antes era uno, o eso supongo, respondió Ryo, con una sonrisa complicada. Ante tal verdad explicada tan de repente, aquí los demás no pudieron hacer más que sorprenderse. Entonces ninguno de los tres sabe cómo llegó aquí o para qué vinieron a este mundo. Es como el yo de hace 9 años, cuando recién recuperé los recuerdos de mi otra vida, o tal vez mucho peor, ya que no sabe nada de este mundo. En mi caso al menos tenía mi conciencia como Ryo, pensó Ryo, mirando con incomodidad a Miharu y al resto. Disculpa, ¿a qué te refieres con que antes eras japonés?, dijo Miharu, preguntándole nerviosamente a Ryo. No hay otro significado. Tal vez otra vida podría ser un término más correcto. Puede que sea difícil de creer, pero tengo recuerdos de esa otra vida, del yo que una vez fue un estudiante universitario japonés, respondió Ryo claramente. Miharu y los demás se quedaron sin palabras. No pudieron encontrar nada con qué responder. Bueno, por ahora no tengo con qué probar que antes era japonés, pero está bien con que piensen que puedo hablar japonés debido a eso que les acabo de contar. Aunque más importante, ¿no quieren saber qué es lo que está pasando aquí con ustedes? Ryo puso una sonrisa amigable y pasó del tema en menos de un segundo. Entonces, Haruto, si no hubieras venido, habríamos estado en problemas, ¿verdad?, Masato preguntó nervioso. Sí, a este paso los habrían hecho esclavos. Esclavos, no puede ser, murmuró Aki con una expresión de estar sin palabras. Miharu también se encontraba algo sorprendida.
pero no tanto como Aki, dado que ella ya había escuchado a Ryo hablar del tema. Eso ya es un problema de las personas que los compran, además que es desagradable. ¿Qué diversión hay en hacerlo? Ni que fueran unos muñecos, dijo Masato en voz alta, luego de quedarse sin palabras por unos momentos. Para Masato y los demás que venían de una época más avanzada, la esclavitud debía resultar un golpe bastante duro para su moral. Bueno, la razón para comprarlos depende de la persona en persona, y así como hay gente que lo hace para divertirse, hay otros que los compran para que hagan trabajos forzados, dijo Ryo con una expresión complicada. Su sentido común como japonés ya no estaba presente, y él desde hace mucho tiempo había aceptado la esclavitud como uno de los sistemas necesarios para la sociedad actual. Era por eso que Masato se veía inocentemente deslumbrado, pero al mismo tiempo Ryo deseaba que ni Miharu ni los otros dos se desprendieran de esos valores, como tuvo que hacer él. Volviendo al tema, puedo suponer que los tres ya aceptaron el hecho de que fueron transportados a este mundo que no es la Tierra, ¿correcto? Luego de una sonrisa, Ryo nuevamente tomó una postura seria y le preguntó a Miharu y a los demás. Sí. La verdad es que no sé la razón ni cómo llegaron a este mundo, pero en el momento en que lo hicieron, cerca del lugar donde aparecieron por primera vez, encontré rastros de magia de espacio-tiempo. Esa fue la razón por la que noté que los tres estaban cerca de allí. Por eso creo que es muy posible que hayan sido traídos aquí por alguien más, dijo Ryo, contando los hechos que había entendido hasta el momento. En otras palabras, es posible que ustedes tres hayan sido invocados en este mundo con la magia espacio-tiempo, pero al mismo tiempo las probabilidades de que sean devueltos a su mundo con ese tipo de magia que no es tan estudiada aún en este mundo es algo improbable. ¿Me hago entender? Por ahora, eso concluye la conversación de cómo vinieron a este mundo. No tengo pruebas claras hasta el momento, pero si nos metemos más a fondo en eso, supongo que podría haber una forma de regresarlos a los tres a su mundo. ¿Hay algo que les haya llamado la atención por ahora?, dijo Ryo preguntando si no tenían dudas y así pasando al siguiente tema de la conversación. Sí, de hecho justo antes de venir aquí éramos 5 personas reunidas. No había rastro de algo por el estilo de los demás, dijo Aki un poco reservada. Al menos donde encontré los rastros de magia no. ¿Estaban juntos antes de que eso pasara? Ryo respondió pensativo. Sí, nos reunimos para salir del instituto todos juntos, pero nos quedamos conversando y luego pasó eso. En ese momento no sintieron nada extraño. Si la magia de espacio-tiempo se activó en ese momento, entonces deberían haber visto cómo el escenario frente a ustedes se distorsionaba. Yo estaba hablando con mi hermano en ese momento, y entonces vi cómo su imagen se deformaba frente a mí, dijo Aki, respondiendo lentamente y como si estuviera escarbando en sus recuerdos. ¿Tu hermano? Por un momento, Ryo se estremeció, pensando que se refería a él mismo, pero de inmediato concluyó de que quien hablaba muy seguramente era el otro chico del segundo matrimonio de su madre. Yo también estaba hablando en ese momento con Senpai, con Satsuki, y de un momento al otro vi cómo su imagen se distorsionaba. Puede que haya sido una ilusión o tal vez no, pero sentí como si a nosotros también nos pasara lo mismo, dijo Miharu nerviosamente, recordando la situación que había vivido. ¿Aki, te pasó lo mismo que a Miharu? Así es, solo fue por un instante, pero fue como si esa distorsión en mi hermano se pasara a nosotros también, o algo así, respondió Aki con duda. La magia de espacio-tiempo normalmente distorsiona el objeto al que se le aplicó, pero por lo que dicen, la magia de espacio-tiempo aplicada en Satsuki y en el hermano de Aki pudo haber sido una diferente de la otra, pensó Ryo, volviendo a sacar conclusiones en base a los testimonios de ambas. Tal y como lo vieron, es muy posible que ellos dos también hayan venido a este mundo con magia de espacio-tiempo, dijo Ryo, transmitiendo lo que él pensaba
qué había pasado. ¿De verdad?, preguntó Aki emocionada. Posiblemente. Es más, creo que en realidad fueron ambos los que fueron llamados a este mundo, y ustedes tres simplemente fueron arrastrados en la invocación. La razón por la cual ambos terminaron separados posiblemente se debió a la activación de dos magias de espacio-tiempo, lo que volvió un desastre el control de las leyes que interfirió en las coordenadas originales. Ryo respondió a la pregunta a medias con una expresión complicada. Las probabilidades eran altas, pero sin saber qué tipo de magia de espacio-tiempo se usó, él no podía afirmar nada. Además, esto era algo que a Aki no se le había ocurrido. Pero incluso si los otros habían sido transportados a este mundo, nada aseguraba de que estuvieran a salvo, aunque no estaría bien formarle una preocupación más de la nada. Por ende, lo mejor ahora mismo era que se centraran en sus propios problemas y resolverlos. Tal vez haya muchas cosas que todavía no entienda, pero por ahora centrémonos en cómo van a vivir de hoy en adelante. Por supuesto, los apoyaré en todo lo que pueda permitirme, y también les aseguraré comida, ropa y techo, aunque en esa instancia de tiempo deberían aprender el idioma y el sentido común de este mundo.